Está con nosotros la maestra Doralicia Valero. Vamos a ver de quién se trata. ¿Quién es Doralicia Valero Gómez? Doralicia Valero Gómez nació en la Ciudad de México en octubre de 1944. Es hija de don Miguel Renato Valero Rodríguez y Catalina Gómez Salinas. Luego de la separación de sus padres a los 2 años de edad, llegó junto a su madre a Nueva Rosita, Coahuila, de donde era originaria. Ahí realizó sus estudios de educación básica y fue para principios de los 60 cuando ingresó al Instituto Federal del Magisterio. Realizó la licenciatura en Físico-Matemáticas en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Hizo sus estudios de maestría en Matemáticas Educativas de 1980 a 1981 en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. En 1975 hizo la licenciatura en Teología en el Instituto Seglar de Estudios Religiosos. Más tarde, realizó estudios en la maestría en Ciencias de la Educación que dejó inconclusa. Su primera oportunidad para desempeñarse como maestra fue en 1960 en el Colegio América de Ciudad Acuña, Coahuila. Desde entonces ha trabajado en escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales, hasta que en 1975 llegó al Ateneo Fuente, donde impartió la cátedra de matemáticas. Ha fungido como secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UADC de 1996 a 1998, directora de Asuntos Académicos del 2005 al 2006, así como directora de Bachillerato de la Universidad del 2006 al 2013. Por su trayectoria tuvo el honor de haber dedicado las palabras a la generación que terminó en junio de hace 30 años en el Ateneo Fuente, lo mismo en la generación de hace 40. Por esto y mucho más, la maestra Doralicia fue reconocida con la Medalla al Mérito Académico un año antes de haber sido secretaria del STUAC. Actualmente funge como presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, UADC. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy, en el estudio de Despega con Chuchuy de Telesaltillo, a la profesora Doralicia Valero Gómez, nuestra maestra que deja huella de este día. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor recibirla en este espacio como ateneísta, por supuesto, pues haber sido testigo también de su desempeño como docente ahí en el Ateneo. Bienvenida. Muchas gracias, Edith. Te agradezco mucho y me siento muy contenta de estar aquí. Pues nosotros creemos que es muy importante honrar, la verdad, a las personas que nos han formado y bueno, pues entre pues ellas usted. Usted ha impartido clase por mucho tiempo de matemáticas y tal, pero ¿qué significa para usted la docencia, maestra? Mira, la docencia para mí ha sido tan importante que he tratado no de hablar de la educación, sino de vivir diario de diario, que mis alumnos aprendan a aprender. Yo fui muy afortunada cuando estudié para maestra. Lo hice en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, como bien lo dijeron ustedes. Pero ahí lo que más aprendí, y aprendimos juntos mi esposo y yo, fue el aprender a ser autodidactas. Y te estoy hablando de los 60. Todavía no existían los medios tan maravillosos que existen ahora. Ahora como que podría, entre comillas, considerarse que es más fácil, ¿no? Precisamente Exacto. Por este acceso a la información. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en la educación es que los jóvenes casi no leen, ni los niños. Casi todo lo sacan de Google o de... Y en es el copy-paste, ¿verdad? Exacto. Y casi no leen. Entonces, yo aprendí a leer tanto que simultáneamente a veces estoy leyendo 3, 4 libros a la vez. Entonces, yo sigo con eso. Creo que la docencia es muy importante, pero creo que es más importante la huella que se deja en los estudiantes con el ejemplo. ¿Cómo no? Vivirlo, Claro que sí. eso es lo importante.
Maestra, ahorita yo le decía que usted le dio clases a mi hermano en la prepa, porque también es egresado del Ateneo Fuente. A mí no, y me contesta, te salvaste. Así ¿Cómo es. se describiría usted como maestra? Mira, como maestra yo me describo, y así fue como madre también, como una persona exigente, muy exigente, pero al mismo tiempo como una persona que empatiza y empatizaba con mis estudiantes. A mí nunca hasta la fecha me han tratado mal mis estudiantes, nunca he recibido de ellos maltrato, porque desde el principio del año marcábamos entre ellos y yo qué se podía realizar en el aula y qué no se podía realizar en el aula. Y lo negociábamos entre ellos y yo. Sí. Y sí, me describo como una persona muy, muy exigente, Ajá. pero al mismo tiempo me describo como una persona que pasaba por entre las butacas, casi nunca estaba sentada en el escritorio, y les veía sus caritas y le decía a alguno, ¿por qué estás triste, mi amor? Ujú. A la hora del receso podemos platicar si quieres. Y yo te escucho. Y no les solucionaba sus problemas, por ejemplo, pero sí los escuchaba y ellos solitos iban encontrando la respuesta. Claro, maestra. Bueno, pues estamos platicando con la maestra Doralicia Valero Gómez, maestra muy querida de todos nosotros. Y bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos para seguir platicando con la maestra que deja huella. Maestra Doralicia Valero, muchísimas gracias por acompañarnos, maestra. Muchas Yo le gracias, quiero maestra. preguntar, ¿qué es las Sabritas? Las Sabritas surgió en el Ateneo, nuestros exalumnos, compañeros de salón de clase, yo les digo, porque fueron mis compañeros. Eh, a todos los maestros nos ponían sobrenombre. Claro, Al no puede faltar. camarón, la coyota, que ya Claro. estuvo aquí con Sí, ustedes. cómo no, ajá. Y a mí me pusieron las Sabritas porque decían que no reprobaba solo uno. Qué caray, no Pero- podías tronar solo una. Sí, pero nunca me afectó, ni me ha afectado. Y ahora que los encuentro me dicen, maestra, qué bueno que fue así con nosotros. Porque gracias a ustedes y a usted especialmente, soy como soy. Pues cómo no. Maestra, yo le quiero también pedir que me cuente una anécdota como estudiante de la normal, porque pues obviamente usted fue compañera de la Coyota, ya nos decía, sé que son grandes amigos y él mismo lo expresó ese día Sí, aquí mientras sí. cuando vino a visitarnos. Sí. Cuéntanos alguna anécdota de allá de la normal. Pues una anécdota de la normal fue cuando Oscar llegó a la normal. Era un joven que venía de un ejido, muy joven, de 17, 18 años, y nos hicimos amigos. Yo ya estaba casada, tenía mi primer hijo, y nos hicimos muy buenos amigos. Él nos apoyaba mucho con las matemáticas porque ¿Cómo no? es un matemático excelente. Sí. Y entonces él, un día le digo, fíjate, Oscar, ¿qué crees? Que estoy esperando un hijo. Se puso de todos los colores y le digo, ¿por qué te pones así? No tiene nada de malo, te estoy comentando una alegría. Y me dice, sí, pero a mí se me hace muy raro que puedas comentar eso, porque pues él venía del medio rural, muy ingenuo. Aquí aprendió y dejó de ser ingenuo, pero esa es una anécdota que recuerdo. Ahí mismo viví una anécdota muy bonita. A mi hija segunda se le ocurrió nacer en el mes de mayo, el día que comenzaron los exámenes del semestre, ese día nació. Ah. Y entonces mis maestros, como yo sabía que estaba embarazada, estudié muchísimo, 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 y pues mi título mi certificado de primer año, todo dice examen extraordinario, examen extraordinario, examen extraordinario, Pues se fue. porque
pues tuve que presentarlo así. Pues claro. Los Valió la pena, maestros, ¿verdad? valió la pena. Los maestros todos me decían, ponle el nombre y nada más, porque durante todo el año estudiaste mucho. Maestra, me preguntan, me dicen, dile por favor a la maestra que te cuente la anécdota, yo no la conozco la verdad, pero me dicen que te cuente la anécdota de cuando usted mandó pedirle el metro, hablando de los apodos con los maestros, cuando usted le mandó pedir el metro al Camarón. No sé, a ver, cuéntame. Le mandé pedir el metro al Camarón cuando estábamos viendo los ángulos que están en el cuadrante y que se usan mucho en ingeniería y en arquitectura. Y le dije al chico, ve y dile por favor al Camarón que si me presta el metro. Y va y le dice las Sabritas que si usted el Camarón le presta el metro. Entonces el profesor dice, dígale a las Sabritas que les enseñe bien, porque después no llegan bien preparados aquí conmigo. Qué tremendos los Tremendo. muchachos. Éramos muy buenos amigos, Ajá. pero era sarcástico. ¿Cómo no? Pero Sí. excelente maestro. Sí, claro. Maestra, aquí nos dicen muchas felicidades a la maestra Doralicia, una excelente catedrática que a la fecha continúa dejando huella a cada paso que da y sobre todo como un ser humano por su incesante sentido y compromiso de justicia que sigue rindiendo frutos con cariño, admiración y respeto de Carlos Sánchez. ¿Qué le parece este mensaje? Me llena de alegría. Tenemos varios así. Me llena de alegría. Carlos, te lo agradezco mucho, pero me hace sentir muy bien porque me dice que no me equivoqué al escoger la profesión que escogí y no me equivoqué al ser enérgica para que aprendiera. ¿Usted dónde descubrió que esta era su vocación? Mira, a mí me hubiera gustado estudiar medicina, pero mi abuelo me dijo, era de finales del siglo de 1800, era de finales, y me dijo, hijita, las mujeres no es bueno que estudien para médicos, porque no van a andar viendo a los hombres cuando los traten. Otros tiempos. Eran totalmente. otros tiempos. Y además no había recursos para que yo pudiera venir a Monterrey o a México a estudiar. Y se me presenta la oportunidad de ir a trabajar a Ciudad Acuña, yendo yo a cumplir 16 años. Fue ahí como comencé como docente y me encantó. Ese fue el camino que estaba señalado para mí. ¿Y cuántos años fueron ya? ¿De servicio? 53. Nada más. Maestra. Nada más. Y ahorita todavía sigue pues dejándole a la sociedad como pues precisamente líder ahí de pensionados y jubilados. Sí, fíjate, yo siempre me han parecido muy mal las injusticias. Tenemos un servicio médico que está pésimo, que quisiéramos que se actuara con justicia y a quienes administraron incorrectamente el recurso o lo desviaron para otras cosas, que lo pudiéramos recuperar para mejorarlo. Nuestra gente está batallando, hay quienes tienen salarios de 3,000 pesos, 4,000 pesos, que o compran medicamento o comen. Entonces, sí, yo me he comprometido a luchar por ellos, a luchar por la pensión para que nunca nos falte. He tenido muy buena respuesta de las autoridades universitarias. Aunque Pensiones está quebrado, nunca nos han dejado sin la pensión y estoy segura que este año tampoco nos dejarán sin nuestro salario y sin las pensiones. Que sigue con esta vocación de servicio luchando por los demás al final de cuentas, ¿no? ¿Cuál es su mejor satisfacción, su mayor satisfacción como docente? Ya así como englobándolo todo. Mi mayor satisfacción como docente, tú ayer me preguntabas, ¿qué reconocimientos he recibido? Mis mejores reconocimientos que yo he recibido en mi vida son mis estudiantes, lo que ellos han llegado a hacer. Yo me encuentro médicos, choferes de combis, en
Una vez en Guayaquil fuimos al teatro y dijo mi marido, voy a ver si ya llegó el taxi, porque no estamos en Saltillo, y volteó una pareja. ¿Quién dijo Saltillo? ¿Quién dijo Saltillo? Dos exalumnos del Ateneo, Guau. casados, y él, el cónsul de México en Guayaquil, Ah, egresado del Ateneo. nada más. Y entonces yo le dije a mi marido, si un día Dios nos concede ir a la luna, ahí nos vamos a encontrar alumnos que fueron nuestros del Ateneo. ¿Cómo no? Así es. Maestra, quiero agradecerle por su tiempo, por visitarnos y por compartirnos todas estas experiencias y pues decirle que valoramos muchísimo todo su esfuerzo, toda su dedicación al frente de grupo, pero también pues como en la sociedad, como ya lo comentábamos ahorita, en este sentido, pues ahora sigue luchando con los jubilados y pensionados Sí, de la participé universidad. ya nada más para terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los tres acciones de inconstitucionalidad que logramos, que ganamos, y además, la última vez fuimos el licenciado Ponce, Rubén Canseco y yo, los tres de la universidad, y te puedo decir que tomé todo lo que caminamos adentro de la Suprema Corte y fueron 4 kilómetros visitando y viendo a los Arreglando asuntos, magistrados. tocando temas. Caray, maestra, pues tiene energía para eso y más. Así es, gracias a Dios todavía. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti, Edith. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos.